Y estamos a un segundo que se conecte con nosotros Ernesto Piedras, el CEO de CIU, de Competitive Intelligence Unit, para hablar acerca de las telecomunicaciones en este 2022 y hacia 2023. Yo creo que es importante hacer todo una evaluación de lo que ocurrió, no solo en México, sino a nivel internacional en cuestiones de telecomunicación. ¿Por qué? Porque vimos fusiones de grandes empresas en sectores como el de los videojuegos que están siendo cuestionadas, ¿no? Tenemos el caso de Microsoft con Activision Blizzard, que pues por todos lados a nadie le gustó. Tenemos por otra parte cuestiones de despliegues de red 5G en nuestro país, que ha visto ya cada vez más notoriedad. AT&T hace poco dio a conocer que 31 ciudades ya eran las que gozaban de este tipo de tecnología. También hemos visto cómo hay distintas empresas en el sector de las telecomunicaciones, como Nokia, por ejemplo, que están haciendo ya algunos avances o estudios hacia la que sería la siguiente generación, hacia el 6G en distintas partes de Europa. En fin, hemos visto un año de evolución completa para todo este sector, porque también, no solamente cuando uno piensa en telecomunicaciones, piensa acerca del internet, piensa acerca del teléfono, pero ha evolucionado más y como le comentaba hace unos momentos, también está el sector de los videojuegos, porque es una parte que ha sido muy importante. De hecho, se espera que hacia el siguiente año haya 3 mil millones de jugadores alrededor del planeta en este sector importante, que también está abarcando una parte relevante del PIB a nivel global. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya lo está viendo como un deporte, no solamente como un sector de entretenimiento. Y ya no son solamente los videojuegos para niños, aquellos que pues son los que están más tiempo jugándolo, sino que son gente que ya es profesional, ya es gente que son adultos jóvenes que se dedican a ello y que lo ven hacia largo plazo como una carrera. De hecho, pues, hay jugadores que ganan millones de dólares en distintos concursos que se generan a nivel internacional y con cada cierto tiempo. Entonces, las telecomunicaciones, no solamente en México, sino a nivel internacional, han evolucionado de una manera muy interesante y muy relevante, que nos han puesto en distintos sectores y distintos actores en el mapa. Creo yo que hacer una evaluación acerca del 2022 y lo que viene hacia el 2023 es oportuno en estos momentos. Y pues bueno, creo que ya tenemos a Ernesto Piedras en la línea. No, falta un momento para que esté con nosotros todavía, pero bueno, creo que también en el momento en el que nosotros hacemos esta evolución o hacemos este conteo acerca de lo que sucede en el sector, hay que observar ciertamente lo que tenemos en México. En México tenemos alrededor de 90 millones de usuarios de Internet. La mayoría de ellos, estamos hablando que son el 70% de la población del país, la mayoría de ellos cuenta con dispositivos móviles. Entonces, esto ha hecho un acercamiento importante para que las personas tengan acceso a la información. Y esto es una de las puntas de lanza, uno de los puntos más positivos que podemos hablar en cuestiones de tecnología. Hay un momento en el que todo mundo pues nos pensábamos o nos poníamos a evaluar qué es lo que podía suceder o qué es lo que, cómo es que en México se vería el despliegue de este tipo de dispositivos, este tipo de tecnología a la mitad de la década pasada. Y pues lo hemos visto con una evolución constante y sonante. Y pues bueno, me dicen que ahora sí ya tenemos a Ernesto Piedras. Ernesto, como siempre y como cada año casi, me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros y despertarte temprano aquí en Imagen Empresarial. Queridísimo Juan Carlos, ya es una tradición a estas alturas del año hacer un recuento de este sector que cada vez nos demuestra ser más vital, más importante, y pues aquí estamos. Le hemos llamado tú y yo el empujón digital en este periodo de pandemia a varios efectos que ahora comentaremos, y pues aquí está este sector muy, muy importante, sector que crece entre 3 y 6 veces lo que lo hace la economía en su conjunto. La economía no crece mucho, pero este sector crece varias veces más. El sector está compuesto, Juan Carlos, tú y yo siempre lo reportamos, por telecomunicaciones fijas, telecomunicaciones móviles y por TV de paga. Y pues cada vez consumimos más de estos servicios. Eh, las telecomunicaciones fijas parecerían desaparecer, van sistemáticamente en este fenómeno que llamamos de migración fijo-móvil, van a la baja, pero también debemos decir, no las demos por descontadas, no pensemos que desaparecen, porque en realidad, y aquí no estamos para hablar de temas
técnicos muy complejos, pero las telecomunicaciones fijas conmutan, hacen viajar nuestras comunicaciones móviles en muy alto porcentaje. Esta llamada móvil que estamos teniendo en este momento se emprende desde nuestros dispositivos móviles, pero en realidad el 98% en promedio de la comunicación viaja por fibra óptica, que es fija. No la vemos, nuestra llamada se va de nuestro dispositivo a la torre y antena más cercana, y de ahí hasta la torre y antena más cercana del punto final de tu equipo, pero es 98% fija. Y esa tiende a venir a la baja en un 5% cada año. No la vemos, es un insumo, es como la carretera por la que viaja nuestra comunicación. ¿Qué es lo que sí vemos, Juan Carlos? Lo que sí vemos es nuestro mercado móvil, es los dispositivos, los equipos que nos encanta estrenar, que nos encanta cambiar, y hoy te puedo decir que existen ya más líneas móviles que personas en el país, desde hace 1 año y medio aproximadamente. Ya son más las personas que tenemos uno o más de un equipo móvil en operación. Te puedo decir que al cierre de este año estimamos, bueno, al tercer trimestre ya eran 138 millones de líneas, y al cierre del año, en tan solo una semana, habrá 140 millones de líneas, cuando habemos 129 millones de personas en el país. Entonces, cada vez lo usamos más, varios por diferentes razones laborales, familiares, funcionales, tenemos más de un equipo, y ya esa teledensidad móvil rebasa el 100%. ¿Qué llama la atención? Dos cosas que quiero destacar: que ya hay tantas personas como equipos inteligentes, los famosos smartphones. Ya hay se han empatado este tipo de números. Pero otra cosa que me interesa mucho destacar es que antes de la pandemia, Juan Carlos, y tú y yo lo habíamos reportado varias veces, el país era un país de lo que en la industria se llama gama baja. Uh-huh. Equipos con limitada batería, resolución de pantalla, megapíxeles, procesador de mediana capacidad. Pero con la pandemia hemos hecho el esfuerzo de tener equipos de gama media. 67% de los equipos ya son de gama media, y también de gama alta, con lo cual 8 de cada 10 equipos ya son de gama media y alta. O sea, hemos dejado de ser un país de chatarra móvil, si me voy al extremo para denominarlos así, a ser un país de gama media y alta. Y remato mi comentario diciendo algo que también me impresiona mucho: son casi 6 gigas, casi 6 gigas de navegación móvil que tenemos en el país. Antes casi no navegábamos móvil, hoy casi navegamos en promedio 6 gigas. ¿Por qué insisto en esta entonación al decir en promedio? Porque hay generaciones, hay gente de edad avanzada que tal vez no navega casi nada, hay millennials que navegarán 15 gigas, hay profesionales que navegan 20 gigas al mes, pero en promedio ya somos un país con casi 6 gigas. ¿Qué podemos esperar al respecto? Que en este 2023 que estamos por estrenar en una semana, naveguemos hasta 7 gigas al mes cada persona.
Mañana regresamos con más. Aquí en Imagen Empresarial está con nosotros vía videollamada Ernesto Piedras, CEO de The Competitive Intelligence Unit. Te agradezco que nos hayas esperado, Ernesto. Encantado siempre, Juan Carlos. Un gusto nuestra cita, no solo anual, este es de cierre de año, pero periódica para conversar con nuestra audiencia, contigo, sobre este, a mí me parece, apasionante sector de las telecomunicaciones. Ernesto, platicabas algo, y eso es algo muy importante al inicio del comentario del bloque pasado. Las comunicaciones móviles se han empezado a conjuntar con las físicas. Y creo que con las físicas, no, perdón, con las fijas. Físicas son todas, ¿no? Pero al final, También. al final del día ha habido se han vuelto una especie de híbridos. Porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí en una señal de radio y televisión que son fijos por medio, platicando contigo por medio de una videollamada. Entonces, ¿cómo has visto esta evolución y qué se puede esperar hacia 2023 con este tipo de conjunción que existe de lo que antes eran dos mundos separados y que ahora, pues, insisto, se están convirtiendo en uno híbrido? Mira, tu comentario, ¿sabes cómo se le denomina en la industria? Como convergencia. Convergen lo fijo y lo móvil. Y la TV de paga. Hoy, por ejemplo, de lo que más contratamos y el segmento que está teniendo también, dijimos, hay tres segmentos, el fijo, lo comentaste, el móvil y el otro es el de TV de paga. TV de paga crece sistemáticamente, crece aproximadamente un 8% al año, esperamos que al cierre de este año crezca en ingresos, en contrataciones y más en un año de mundial. ¿Cuánta gente no contrató la tele de paga por satélite para poder ver todos los partidos del Mundial? Otros para ver algunos partidos del Mundial por TV de paga fija. ¿Y qué nos ofrecen hoy los operadores de tele de paga fija? Nos ofrecen contenidos audiovisuales, claramente, telefonía fija, banda ancha, que es un elemento muy importante, otra vez vuelvo a referir, sobre todo para ciertas generaciones, los millennials tienden a hacer lo que se llama cord cutters o cord shavers. Ya no les interesa la tele abierta, ya no les interesa mucho la tele de paga, lo que quieren es internet para montarse las plataformas de contenidos audiovisuales. Oye, Los Netflix, los Prime, los Disney, todas estas plataformas. y precisamente hablando de todo este mundo, ¿qué nos puedes decir acerca, qué datos tienen o qué comentario te merece el hecho de que existe una evolución también hacia un mercado pirata? Y yo me he dado cuenta en redes sociales, comentarios de gente, personas que te ofrecen servicios que son pirata, de televisión, que te ponen contenidos que son precisamente algunas de estas plataformas. Ahora con el Mundial te ofrecían por todos lados el hecho de que pudieras ver los partidos. En fin, ha habido muchas situaciones en las cuales se ha hecho o se ha abierto un canal específico para que haya una mayor presencia de la piratería. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Mira, la piratería, y a mí, incluso Juan Carlos, no me gusta usar el vocablo piratería, porque para mí un pirata es algo romántico, es algo novelístico, y aquí es una violación al Claro. derecho de autor. O sea, se están robando contenidos que alguien produjo, que alguien generó, que alguien creó, pero así le llamamos piratería. Y me llama mucho la atención que en años recientes, puedo decir los últimos 10, con el advenimiento del streaming, o sea, de estas plataformas, ha tendido a disminuir mucho. Existe, como tú bien lo indicas, existe abundantemente la piratería, pero ¿te acuerdas cuando hace 20 años no podíamos ni caminar por las banquetas porque Claro. estábamos plagados de puestos de piratería, de CD, de DVDs, etcétera? Y hoy ya no. Hoy son muy reducidos el número de estos puestos callejeros. ¿Por qué? Porque hemos visto que lo que nos gusta es el streaming de audio,
tenemos Spotify, streaming de video, tenemos diversas plataformas, en audio también, pero por alguna razón seguimos privilegiando el contenido de una principal plataforma que es Spotify, pero hay muchas más, hay varias más, pero casi 9 de cada 10 usuarios lo que usamos hoy todavía es esta. Eso mismo pasó con el audio, con el streaming de video. Hace 10 años éramos eminentemente Netflix. Hoy en promedio, y aquí va otro dato, tenemos 3 plataformas contratadas. Hay familias, sin duda, que me dirán, yo tengo 6, yo tengo 5, pero el promedio es de prácticamente 3 plataformas por hogar. Entonces, sí prevalece mucho de este fenómeno que refieres de piratería, pero con el streaming se va haciendo más complicado y tendemos a contratar más este tipo de plataformas legales. Me identifico con esto que dices acerca de Spotify y cómo es que el mundo pues prefiere, porque justo ayer en la cena de Navidad mi hermano le regala a mis papás un dispositivo y mi papá dice, ¿puedo poner tal? Era Tidal, por ejemplo, ¿no? Porque le gusta el audio sin compresión, y entonces decía, no se puede, y entonces ahí tuvimos una discusión acerca de cuáles eran los mejores servicios y demás, y es que sí, es importante y es impresionante ver cómo es que ha habido esta evolución, ¿no? Y cómo es que dices, son 3 servicios los que se tiene por familia. Y quería preguntarte, justo esta la manera en la que se ha pulverizado el mercado y esta evolución en incrementos de precios que han habido en algunas de las plataformas, ¿no ha hecho que haya una retracción o que haya habido menos gente que se atraiga, que pues le sea atractivo el hecho de tener varias plataformas? ¿Cómo has visto esta guerra en el mercado? Qué interesante lo que dices. Bueno, para empezar destaco la calidad de audio que privilegia a tu papá, y eso nos pasa a ciertas generaciones que decimos, ¿por qué? ¿Por qué hemos perdido calidad? Se avanza la tecnología, cada vez, lo puedo poner en estos términos, escuchamos peor la música desde la época del acetato, el CD que cuando empieza tenía 1 mega de calidad, sí, 1 megabyte, luego pasó a 20 y ya se fue expandiendo, pero sí hay una pérdida en la calidad. Entonces ahí está esta discriminación de mercados, como lo hace tu papá, para ir a plataformas de mayor calidad. Pero bueno, son generaciones, son gustos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en las plataformas de video? Que, como bien dices, pues tenemos limitada profundidad del bolsillo. No podemos tener la mayoría, todas las plataformas que quisiéramos. Y varias personas están dejando de usar, por ejemplo, Netflix, porque, a ver, Netflix hace 10, 12 años era prácticamente el 100% del mercado. Hoy es 60% del mercado y va a la baja. 60 sigue siendo mucho, sigue siendo muy, muy importante, pero lo que hace la gente es decir, a ver, Netflix me parece relativamente caro, entonces por una temporada voy a desconectar esa plataforma y me voy por otras 2 o 3, Disney, Prime, HBO, etcétera, y se van a otras plataformas que les cuesta en conjunto lo mismo que les costaría tener Netflix, por ejemplo. O otros dejan su Netflix conectado y contratan 1 o 2 más. Entonces, estamos en un periodo de experimentación, de prueba de parte de los consumidores, y así seguiremos. En audio no lo hemos emprendido, pero es de esperar que en algún momento empiece a modificarse esa participación de mercado, pero en video claramente estamos ahí, todos somos consumidores, prácticamente todos en el país, de este tipo de plataforma.
Ernesto, me queda un minuto y me gustaría, pues entonces, hacer que nos dieras un pequeño panorama de qué va a suceder en 2023, algunas de las proyecciones que ustedes están haciendo más relevantes acerca de todo este sector tan importante que son las telecomunicaciones. Gracias, Juan Carlos. Rápidamente te digo, seguiremos teniendo mejores equipos, seguiremos teniendo más contenidos audiovisuales, más de audio, navegando más. Prevemos en el 2023 rebasar los 7 gigas de navegación móvil y pues con todo esto seguir con lo que tú y yo hemos denominado varias veces siendo cada vez más el Homo Telecom, el ser humano de la conectividad remota. Eh, ¿qué parte del PIB crees que ocupe en las telecomunicaciones en 2023? Mira, si lo vemos como peso de los ingresos dentro del PIB, oscila entre el 3 y el 4%, pero sabemos que toda actividad económica y social que tenemos hoy depende mucho más que siempre de la conectividad. La banca no existiría si no tuviéramos conectividad. La educación hoy sabemos que se ha convertido en un pocket classroom. Muchos chicos toman sus clases o investigan por la vía de su celular o de su tableta o de su computadora. Entonces, pesa 4%, pero importa cada vez más dentro de todo lo que hacemos, incluso la agricultura y sus mercados de granos, de transportación, etcétera. O sea, todos los sectores dependemos mucho más de la conectividad. Pues Ernesto Piedras, CEO de The Competitive Intelligence Unit, te doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Imagen Empresarial. Querido Juan Carlos, no nos despedimos. Este sector es vertiginoso, la tecnología cambia y así lo hacen nuestros hábitos. Seguimos como siempre en comunicación. Muchas gracias.